Ahora mismo, mientras lees esto en una habitación con luz encendida, hay una fecha en el calendario que está a 5 días de distancia y que casi nadie a tu alrededor tiene marcada. No es un lanzamiento, no es una misión, no es una sonda que llega a ningún sitio. No es un anuncio de una agencia espacial, ni una rueda de prensa, ni una filtración. Es algo mucho más raro que todo eso porque no depende de que nadie construya nada ni de que ningún cohete despegue. Depende únicamente de dónde va a estar la Luna. Y el 12 de agosto de 2026, la Luna va a estar exactamente en el único lugar donde puede estar para que 4 cosas distintas ocurran en el cielo dentro de la misma rotación de la Tierra. 3 de ellas son visibles desde casi cualquier punto del planeta. Ninguna de ellas requiere que compres un telescopio, y la coincidencia que las junta a todas no se va a repetir en esta fecha hasta el año 2045. En los próximos 70 minutos te voy a contar 3 cosas. ¿Por qué esto te alcanza estés donde estés, incluso si vives en una ciudad? ¿Cuál es el plazo exacto que se está cerrando y que nadie está mencionando? ¿Y por qué la pregunta más incómoda de toda esta historia no es qué vas a ver, sino por qué es posible verlo? Algo que la ciencia describe con una precisión absoluta, pero explica con un encogimiento de hombros. Esta es la historia del 12 de agosto de 2026, el día que el cielo entero decidió cobrarse todas sus deudas a la vez. Si te interesa el espacio contado de verdad, sin titulares inflados y sin datos inventados, suscríbete al canal antes de seguir, porque lo que viene son 70 minutos que te van a cambiar la forma de mirar hacia arriba. Y quiero que estés aquí para el siguiente. Para entender por qué esta fecha importa, hay que entender una sola cosa, y es la cosa que sostiene absolutamente todo lo demás. La Luna es la mayor fuente de contaminación lumínica del cielo natural, no las ciudades, no los focos, la Luna. Una luna llena puede borrar hasta el 90% de lo que verías en esa misma posición sin ella, y no hace falta que esté llena. Una luna a la mitad ya levanta el brillo de fondo del cielo lo suficiente como para eliminar los meteoros más débiles y aplastar la Vía Láctea hasta convertirla en un manchón sin textura. Esto es algo que la gente que observa el cielo, en serio, aprendió hace mucho, y por eso hacen algo que a un aficionado le parece contraintuitivo. No planifican alrededor de los eventos, planifican alrededor de la luna. El evento es secundario. Lo primero que miran en el calendario es la fase lunar, y todo lo demás se acomoda a eso. La luna nueva es la única fase en la que nuestro satélite se coloca entre nosotros y el Sol. Está en el cielo, pero está en el cielo de día, perdida en el resplandor solar y no aporta absolutamente nada a la noche. Por unas horas, el cielo nocturno funciona como funcionaba antes de que existiera la luna en el imaginario humano. Negro de verdad. Y en 2026, la luna nueva llega a las 17 horas con 37 minutos en tiempo universal del 12 de agosto. Ahora mira contra qué choca ese instante. Las Perseidas alcanzan su pico dentro del mismo margen de un día. El núcleo de la Vía Láctea todavía está alto en el cielo de la tarde-noche a mediados de agosto, y la alineación de planetas antes del amanecer está en su punto más compacto exactamente en esa misma ventana. Normalmente el cielo no es tan generoso. Normalmente consigues uno de estos bajo cielo oscuro y la luz de la luna te arruina los otros 3. ¿Tienes las Perseidas con luna llena? ¿O tienes el núcleo galáctico con un cuarto creciente encima? ¿O tienes los planetas y ni siquiera te enteras porque estabas durmiendo? En 2026, los 4 caen dentro del mismo apagón. Y aquí viene la parte que casi ningún canal va a contar, porque requiere pensar en la geometría en lugar de solo en el espectáculo, porque la luna está precisa, geométricamente nueva, también cruza el disco del Sol esa misma tarde. El eclipse no es una coincidencia adicional que se suma a las otras. El eclipse y el cielo oscuro
son el mismo acontecimiento, observado con 12 horas de diferencia. La misma alineación que permite que la sombra de la luna toque Groenlandia por la tarde es la que garantiza que no haya luna en el cielo esa noche. Son la cara y la cruz de una única moneda orbital. Cuando alguien te diga que el 12 de agosto hay un eclipse y además una noche perfecta para meteoros, esa persona no ha entendido el mecanismo. No hay un además, hay una sola causa con dos consecuencias. Detente un segundo y piensa en esto, porque es más extraño de lo que parece. La misma piedra de 3.474 kilómetros de diámetro que durante 28 días al mes es tu peor enemigo, si quieres ver el cielo profundo, un día al mes se aparta por completo. Y muy de vez en cuando, ese día en el que se aparta coincide con que se aparta de manera tan exacta que se mete delante del sol. Ese es el 12 de agosto de 2026. Para llegar hasta aquí, hay una historia larga de mediciones. Los eclipses son, probablemente, el fenómeno celeste que la humanidad aprendió a predecir primero, mucho antes de entender qué era una órbita. Los registros babilónicos identificaron el ciclo de repetición de los eclipses hace más de 2500 años, observando que las alineaciones se repetían con una regularidad de aproximadamente 18 años y 11 días. El ciclo que hoy llamamos Saros. No sabían por qué. No tenían un modelo del sistema solar. Simplemente contaron, anotaron y descubrieron que el universo tenía un ritmo. Ese es probablemente el primer descubrimiento verdaderamente científico de la historia humana. La constatación de que el cielo no es caprichoso. Lo que ha cambiado desde entonces no es que sepamos qué va a pasar. Es que ahora sabemos exactamente dónde caerá la sombra, con qué anchura, a qué hora local y con qué duración en cada punto de la superficie terrestre. La NASA mantiene catálogos de eclipses que se extienden miles de años hacia el pasado y hacia el futuro, calculados a partir de las efemérides del laboratorio de propulsión a chorro. Las mismas tablas de posiciones que se usan para navegar sondas interplanetarias. La precisión con la que se puede predecir a qué segundo empieza la totalidad en una ciudad concreta es del orden de fracciones de segundo. Y sin embargo, el 99% de la gente que va a ver el eclipse del 12 de agosto se va a enterar 2 días antes por una notificación del teléfono. Hay algo profundamente humano en ese contraste. Llevamos siglos afinando la maquinaria de predicción hasta un nivel absurdo de exactitud y seguimos organizándonos a última hora. Ahora vamos a lo concreto, porque el resto de este video es un mapa. Y empiezo por la parte que casi todo el mundo puede ver, sin excepciones, sin equipo, sin viajar. Los meteoros. Cada agosto, la Tierra atraviesa un río de escombros. No es una metáfora vaga, es literalmente un tubo de polvo que rodea al Sol y que la Tierra corta en el mismo punto de su órbita cada año, con la puntualidad de un tren. Ese polvo lo dejó el cometa Swift-Tuttle, catalogado como 109P, un objeto de unos 26 kilómetros de diámetro, algo así como 16 millas, que es un tamaño considerable para un cometa. La última vez que se acercó al Sol fue en 1992. En cada uno de sus pasos, el calor solar arranca material de su superficie helada y lo deja abandonado a lo largo de su órbita. Ese material no se va a ningún sitio. Se queda ahí, girando, esperando, y lo que espera es sorprendentemente poca cosa. La inmensa mayoría de los granos que forman las Perseidas tienen el tamaño de un grano de arena. Algunos son más pequeños todavía. Eso es lo que produce la línea de luz que cruza el cielo y te hace contener la respiración. Un fragmento de polvo que cabría en la cabeza de un alfiler. Lo que lo convierte en espectáculo no es la masa, es la velocidad. Esos granos golpean nuestra atmósfera a unos 59 kilómetros por segundo, aproximadamente 36 millas por segundo, y se destruyen por fricción a unos 100 kilómetros de altura, alrededor de 60 millas sobre tu cabeza.
Y aquí conviene corregir algo que todos hemos dicho alguna vez sin pensarlo. Eso no es una estrella fugaz. No tiene nada que ver con una estrella. Una estrella es una esfera de plasma de 1 millón de kilómetros de diámetro a distancias de años luz. Lo que ves cruzar el cielo es una mota de polvo de un cometa muriendo por rozamiento con el aire, a una distancia menor que la que hay entre Madrid y Valencia si la midieras en vertical. La belleza no está en la escala, está en que puedes ver a simple vista la destrucción de un objeto microscópico que lleva miles de años viajando en el vacío. Sobre las cifras hay que ser honesto, porque este es el punto donde la mayoría de los videos mienten. La lluvia de las Perseidas funciona desde mediados de julio hasta finales de agosto, pero la tasa se dispara bruscamente alrededor del pico. Bajo un cielo genuinamente oscuro y sin luna, la tasa teórica ronda los 100 meteoros por hora. Ese número existe y es real, pero es un número de laboratorio. Asume condiciones perfectas, horizonte despejado en todas direcciones y el radiante justo encima de tu cabeza. Nadie observa en esas condiciones. Lo que vas a ver de verdad desde un buen emplazamiento rural son entre 50 y 70 por hora. Desde un jardín en las afueras de una ciudad, entre 15 y 25. Y presta atención al extremo bajo de ese rango. 15 por hora sigue siendo un meteoro cada 4 minutos. Eso no es una noche mediocre. Eso es una noche que recuerdas. Y hay una razón adicional por la que las Perseidas se llevan la fama, más allá del número. Las Perseidas producen más bólidos que casi cualquier otra lluvia del año. Un bólido es un meteoro más brillante que Júpiter, lo bastante brillante como para proyectar una sombra en el suelo a tu lado, lo bastante brillante como para que la gente que está mirando en otra dirección gire la cabeza por el reflejo. Y muchos de ellos dejan detrás una estela persistente de gas ionizado, un trazo luminoso colgado en el aire que puede durar entre 10 y 30 segundos después de que el meteoro ya haya desaparecido. Esa estela se retuerce lentamente porque los vientos de la alta atmósfera la van deformando. Estás viendo en directo el movimiento del aire a 100 kilómetros de altura. En un año normal, la luz de la luna se roba esas estelas. Son débiles. El brillo de fondo se las come. Este año nada se las come, así que la pregunta práctica: ¿cómo se ven bien? Los meteoros parecen venir de la dirección de Perseo, una constelación que trepa por el noreste al final de la tarde-noche y sigue subiendo hasta el amanecer. Y el primer error que comete todo el mundo es mirar fijamente a Perseo. No lo hagas. Los meteoros que salen justo del radiante son los más cortos y los menos espectaculares, porque vienen hacia ti de frente. Mira a media altura del cielo, en cualquier dirección, y deja que trabaje tu visión periférica, que es mucho más sensible al movimiento y a la luz débil que tu visión central. Dale a tus ojos 20 minutos completos para adaptarse a la oscuridad. Y después de esos 20 minutos, guarda el teléfono. Un solo vistazo a una pantalla brillante destruye la adaptación y tienes que empezar de cero. La mejor ventana va desde tu medianoche local hasta la primera luz del alba. Y esto no es una preferencia estética. Tiene una causa física. Después de medianoche, tu lado del planeta es el que gira de frente hacia la corriente de escombros. Antes de medianoche estás en el lado de atrás y solo te alcanzan las partículas que van más rápido que la Tierra. Después estás en el parabrisas, una advertencia geográfica importante. Y esta va con nombre y apellido para muchos de los que están viendo esto. El radiante de las Perseidas está muy al norte. Esta lluvia favorece fuertemente al hemisferio norte. Si estás viendo esto desde Argentina, desde Chile, desde Australia o desde Sudáfrica, vas a ver bastantes menos meteoros, y solo durante las horas previas al amanecer, cuando Perseo asoma por el horizonte. No te voy a vender que verás lo mismo que alguien en Canadá porque no es verdad. Pero antes de que cierres el video, quédate, porque la siguiente parte de esta historia es exactamente al revés. Y en el hemisferio sur,
ganan por goleada. Aquí se cierra el primer tramo con una idea que quiero que te lleves. Esta fecha no te ofrece un espectáculo, te ofrece una ausencia, la ausencia de la luna. Y esa ausencia es lo que hace posible todo lo demás. Pero esto no es ni la mitad de la historia, porque hay algo en el cielo del 12 de agosto que la mayor parte de los seres humanos vivos hoy no ha visto nunca, y no por falta de interés, sino porque nacieron en el lugar equivocado. Antes de seguir, dime una cosa en los comentarios. ¿Alguna vez has visto un bólido? Uno de esos que dejan estela y te obligan a decir algo en voz alta aunque estés solo. Quiero leer dónde estabas. Mientras esperas los meteoros, gira y mira al sur. Esa banda brillante y moteada que cruza el cielo en agosto no es una nube, no es niebla, no es una nebulosa. Estás mirando de canto a través del disco de nuestra propia galaxia, en dirección a su centro, a unos 26,000 años luz de distancia hacia la constelación de Sagitario. Todo ese brillo difuso es la luz combinada de cientos de millones de estrellas que tu ojo no puede resolver individualmente y que se funden en un resplandor continuo. Y esas franjas oscuras que la cortan, esas grietas negras que parecen huecos donde no hay nada, son exactamente lo contrario de un hueco. Son nubes de polvo interestelar bloqueando la luz de las estrellas que hay detrás. Estás viendo material opaco a escala galáctica, silueteado contra el brillo de tu propia galaxia. Ese polvo es, además, la materia prima de las próximas estrellas. Lo que te tapa la vista es el futuro. Ahora la parte incómoda. La mayoría de las personas vivas hoy no ha visto esto nunca. Aproximadamente 1/3 de la humanidad vive bajo cielos demasiado brillantes como para que la Vía Láctea sea visible en absoluto. No poco visible, invisible, cero. Hay generaciones enteras en ciudades grandes que han crecido con un cielo que tiene, en una buena noche, quizá 30 o 40 estrellas, cuando el cielo real tiene entre 2,000 y 3,000 visibles a simple vista. Hemos borrado el 99% del cielo y la mayoría de la gente ni siquiera sabe que falta algo. Quiero que te detengas en el tamaño de esa pérdida porque no es una queja estética. Durante todo el tiempo que existió la especie humana, salvo las últimas 5 o 6 generaciones, cada persona que vivió miró hacia arriba de noche y vio esa banda de luz. Cada cultura le puso un nombre, un río, un camino de leche, la espalda de un animal, una grieta en el mundo. La estructura básica de casi todas las mitologías del cielo depende de haber visto la Vía Láctea. Es probablemente la imagen visual más universalmente compartida en la historia de nuestra especie. Y en aproximadamente 150 años de iluminación eléctrica, la hemos hecho desaparecer para 1/3 del planeta. Para verla hacen falta 2 cosas, solo 2: distancia de las luces de la ciudad y ausencia de luna. El 12 de agosto te regala la segunda gratis. La primera depende de ti y depende de que hagas algo esta semana en lugar de improvisar ese día. El momento importa. El núcleo galáctico ya está bastante alto cuando termina el crepúsculo en agosto, se sitúa al sur alrededor de la media tarde-noche para las latitudes medias del norte, y a partir de ahí empieza a hundirse. Así que para esta parte concreta hay que salir temprano, no tarde. La secuencia ideal de la noche es llegar al sitio con luz todavía, ver el núcleo galáctico en cuanto acabe el crepúsculo y quedarte después para los meteoros, que mejoran a medida que avanza la noche. El cielo te da las cosas en orden si sabes esperarlas. Y si estás en el hemisferio sur, aquí es donde cobras la revancha por las Perseidas. Desde allí el núcleo galáctico pasa mucho más alto, cerca del cenit, casi sobre tu cabeza. Esa es la razón por la que las mejores fotografías de la Vía Láctea que existen se toman en Chile, en Namibia y en Nueva Zelanda. No es porque tengan mejores cámaras, es porque tienen mejor geometría. Un observador en el desierto de Atacama ve el centro de la galaxia con menos atmósfera en medio que cualquier observador en Europa, jamás.
en ninguna noche. Y hay un plazo pegado a esto, uno que casi nadie menciona. Esta es la última luna nueva del año que atrapa el núcleo galáctico alto en un cielo genuinamente oscuro, justo después del crepúsculo, desde latitudes del norte. En la ventana de septiembre ya está bajo, hacia el suroeste, poniéndose temprano. Para octubre ha desaparecido efectivamente hasta la primavera siguiente. No es una exageración de marketing, es la mecánica de la órbita terrestre. Cada mes, el Sol se desplaza contra el fondo de estrellas, y hacia el otoño, el centro de la galaxia queda del mismo lado del cielo que el Sol. Se lo traga la luz del día durante meses. Así que si has ido posponiendo esto, si llevas años diciendo algún día me voy al campo a ver bien el cielo, este año tienes una sola noche buena y está a 5 días. Ahora quédate despierto hasta que el cielo empiece a aclararse, porque el último acto es el más extraño de todos y el que menos gente va a ver. En los 90 minutos anteriores al amanecer del 12 de agosto, hay 6 planetas repartidos por el cielo al mismo tiempo: Neptuno, Saturno, Urano, Marte, Mercurio y Júpiter, extendidos desde el suroeste hasta el horizonte del este. 6. En una sola mirada, si giras despacio. Y aquí voy a hacer algo que los titulares no hacen nunca: ajustarte las expectativas antes de que te decepciones, porque el 90% del daño que hacen los canales de espacio es prometer una imagen de telescopio espacial y entregar una realidad de punto de luz. De esos 6, 4 son visibles a simple vista y 2 no lo son. Punto. Saturno es el fácil. Alto en el sur, inconfundiblemente firme y amarillento. Y aquí va un truco que funciona siempre. Las estrellas centellean, los planetas no. El centelleo lo produce la turbulencia atmosférica actuando sobre una fuente puntual. Un planeta tiene un disco medible, aunque tu ojo no lo resuelva, y ese disco promedia la turbulencia. Si ves un punto brillante que no parpadea, es un planeta. Ese es todo el secreto. Marte está más bajo, en el este, entre las estrellas de Tauro, desplazándose hacia Géminis conforme avanza el mes. Y está débil ahora mismo, más de lo que la gente espera de Marte. Hay una razón concreta. Marte no alcanza su oposición hasta el 19 de febrero de 2027. La oposición es el momento en que la Tierra pasa entre Marte y el Sol, y es cuando Marte está más cerca y más brillante. Ahora mismo estamos lejos en la carrera orbital. A partir de aquí solo va a ir a más mes a mes, hasta ese pico de febrero. Urano necesita prismáticos, Neptuno necesita telescopio. Que estén en la línea no significa que los vayas a ver con el ojo desnudo, y quien te diga lo contrario te está mintiendo. La parte difícil de verdad es el fondo de la fila. Mercurio y Júpiter están los más bajos, los más cerca del punto por donde va a salir el Sol, y la ventana en la que ambos están por encima del horizonte y el cielo todavía está lo bastante oscuro, es brutalmente corta. Menos de 30 minutos en la mayoría de las ciudades. Para eso necesitas un horizonte oriental plano y despejado, sin edificios, sin árboles, sin colinas, y necesitas estar allí antes de lo que crees que necesitas estar. La gente llega 15 minutos tarde y se pierde toda la escena. Cada uno de esos dos está haciendo algo específico, y es aquí donde la cosa se vuelve elegante. Mercurio alcanzó su máxima separación aparente del Sol en el cielo matutino a principios de agosto, y ahora está cayendo de vuelta hacia el Sol, con conjunción superior el 27 de agosto. Está de salida. Júpiter hace exactamente lo contrario. Pasó por detrás del Sol a finales de julio y está trepando de vuelta a la vista, empezando una nueva aparición que lo va a llevar durante el resto del año. Está de entrada. Y porque uno cae mientras el otro sube, se cruzan. La mañana del 15 de agosto, Mercurio y Júpiter pasan muy cerca el uno del otro, bajos en el este, antes del amanecer. Los dos brillantes,
cerca de magnitud -1 y la pareja muy apretada. Es una captura difícil en pleno crepúsculo, pero si tienes el horizonte adecuado, es lo más bonito que va a haber en el cielo esa mañana. Dos mundos completamente distintos, uno del tamaño de nuestra luna y achicharrado, otro con una masa mayor que la de todos los demás planetas juntos, y desde tu punto de vista, durante unos minutos, casi se tocan. Vas a notar que falta un planeta en el desfile. Venus no está en la fila, y eso no es mala suerte. Venus está en el otro lado del cielo y está teniendo un mes excelente. Alcanza su máxima elongación oriental el 15 de agosto. Su mayor distancia aparente del Sol en el cielo del atardecer, con casi 46 grados, brillando alrededor de magnitud -4,4. En el oeste, después de la puesta de sol, nada se le acerca. Absolutamente nada. Si ves un punto brillante en el oeste al anochecer y te preguntas si es un avión, no lo es. Y después la luna reaparece de su ausencia y va a visitarla. El 15 de agosto, la fina uña creciente se coloca justo debajo de Venus, con luz cenicienta iluminando su parte oscura. Esa luz gris fantasmal, que es literalmente luz solar reflejada por la Tierra, rebotada en la luna y de vuelta a tus ojos. El 16, la luna se desliza directamente entre Venus y Spica, la estrella más brillante de Virgo. El 17 ya ha dejado a Spica atrás. Esas 3 tardes forman una sola pieza continua de movimiento que puedes seguir a ojo desnudo, sin equipo, desde un balcón, en 3 días. Y quiero que te quedes con lo que enseñan, porque es la lección más importante de este video. Una mirada te dice dónde está la luna. 3 miradas te dicen hacia dónde va. Una instantánea no es información, es una posición. Y no puedes distinguir una cosa de la otra hasta que tienes más de un dato. Eso, exactamente eso, es lo que separa mirar el cielo de entenderlo. Y es lo que separó a los babilonios que anotaban de las culturas que solo miraban. Aquí se cierra el segundo tramo, y con él la segunda promesa. El plazo. El plazo es real, tiene fecha, y es la última ventana del año. Pero ahora volvamos a la ciencia, porque lo que viene es todavía más extraño y es la parte donde la explicación se queda corta. Segunda pregunta para los comentarios, y esta me interesa mucho. ¿Desde qué ciudad o pueblo vas a mirar? Escríbelo con el nombre porque quiero ver hasta dónde llega esta comunidad. Vamos con el eclipse. La parte que sí va a estar en todos los titulares, contada con los números que importan. El 12 de agosto, la sombra de la luna toca el suelo en el Ártico, pasa junto al Polo Norte, cruza Groenlandia e Islandia y después barre hacia el sureste hasta tocar tierra en el norte de España al final de la tarde. La trayectoria empieza al amanecer sobre la Siberia ártica, se curva sobre el océano Ártico cerca del Polo Norte y baja atravesando el este de Groenlandia. Desde ahí la sombra cruza el oeste de Islandia. Y aquí está el dato que a mí me parece el más humano de toda esta historia. Reykjavik, la capital de Islandia, está dentro de la trayectoria, con aproximadamente 1 minuto de totalidad. Para Reykjavik, este es el primer eclipse solar total desde el año 1433. Deja que ese número se asiente. 1433. 60 años antes de que Colón cruzara el Atlántico. Cerca de 20 generaciones de islandeses han nacido, han vivido su vida entera y han muerto en ese lugar sin que la sombra de la luna les pasara por encima ni una sola vez. Cada persona que ha construido esa ciudad, que ha pescado en esas aguas, que ha sobrevivido a esos inviernos, no vio esto. Y las personas que estén en la calle en Reykjavik el 12 de agosto van a estar viviendo 1 minuto que su ciudad llevaba casi 600 años sin vivir. 1 minuto. Después de 600 años. Esa es la aritmética que hace que la gente cruce continentes en avión para ponerse debajo de una sombra. Desde Islandia, la sombra corre por el Atlántico y hace su desembarco final en el norte y el este de España.
ya avanzada la tarde. Para España es el primer eclipse total en más de un siglo. Bilbao, Zaragoza, Valencia y la isla de Mallorca caen dentro de la trayectoria. Y después está la crueldad geométrica. Madrid y Barcelona quedan justo en el borde, perdiéndose la totalidad por un pelo, con alrededor del 99,9% del sol cubierto. Y aquí hay que ser muy claro, porque esto se malinterpreta constantemente y es la diferencia entre un buen recuerdo y el recuerdo de tu vida. El 99,9% no es casi lo mismo, no se parece en nada. El sol es tan absurdamente brillante que esa décima parte de 1% que queda descubierta sigue siendo miles de veces más luminosa que la corona solar. Con el 99,9% no ves la corona, no se hace de noche, no salen las estrellas, no baja la temperatura de forma dramática, no se callan los pájaros. Con el 100%, todo eso ocurre de golpe y en cuestión de segundos. Es un fenómeno binario. O estás dentro de la línea o no lo estás. Si estás en Madrid y puedes moverte 200 kilómetros, muévete. Aunque no estés cerca de esa franja, buena parte del mundo ve un eclipse parcial en el que la luna cubre solo una fracción del sol. Y cuanto más cerca estés de la trayectoria, mayor es el mordisco. En el Reino Unido e Irlanda es un parcial profundo, bajo en el cielo de la tarde, en torno al 90% o más. Londres, Manchester y Glasgow rondan el 91%. Cardiff cerca del 92%. Belfast alrededor del 93%. Dublín próximo al 94%. Todo eso cerca de las 7 de la tarde en hora local. En el resto de Europa, París llega a cerca del 92%. Lisboa al 94%, Bruselas cerca del 90%, Berlín alrededor del 85%. Y en la mayoría de esos sitios ocurre cerca de la puesta de sol, lo cual añade un componente visual extra. Un sol mordido y rojo hundiéndose en el horizonte. Para Norteamérica esto es un fenómeno de la tarde, y ninguna parte del continente ve la totalidad. En Canadá, el extremo este se lleva lo mejor. San Juan de Terranova llega a cerca del 53%, Halifax alrededor del 31%, y Montreal, Ottawa y Toronto ven aproximadamente entre el 8 y el 18% a primera hora de la tarde en hora del este. En Estados Unidos la cobertura más profunda está en el extremo norte de Maine, hasta cerca del 28%, con Boston cerca del 16%, Burlington alrededor del 17%, Nueva York cerca del 9%, Filadelfia alrededor del 7% y Washington cerca del 4%, con el máximo cerca de la 1:50 de la tarde en hora del este en la costa este. Alaska tiene su propia versión por la mañana, con Anchorage alcanzando cerca del 28%. Y una regla que no admite excepción ni discusión. Si queda cualquier parte del sol visible, aunque sea una uña finísima, las gafas de eclipse van puestas todo el tiempo. La única circunstancia en toda la existencia en la que se pueden quitar es durante la totalidad completa, dentro de la franja y solo mientras dura. En un parcial del 99% no se quitan nunca. La retina no tiene receptores de dolor. El daño ocurre sin que sientas nada y te enteras horas después, cuando ya es permanente. Y ahora, la consecuencia obligatoria que casi nadie conecta. El eclipse del 12 de agosto no puede ocurrir solo. Los eclipses vienen en parejas o en tríos, y la razón es puramente geométrica. La alineación que permite que una luna nueva cubra el sol se mantiene durante aproximadamente un mes, no durante un día. La luna cruza el plano de la órbita terrestre en 2 puntos, los nodos, y cuando el sol está cerca de uno de esos puntos, hay temporada de eclipses. Así que la siguiente luna llena, 2 semanas después, se mete directamente en la sombra de la Tierra. En la noche del 27 al 28 de agosto, se produce un eclipse lunar parcial profundo. En el máximo
el 93% del diámetro de la Luna queda dentro de la sombra terrestre. La Luna pasa justo al norte del centro de la sombra, de modo que su mitad sur se hunde más profundamente mientras una banda estrecha a lo largo del borde norte permanece en luz solar directa todo el tiempo. Eso produce una imagen extrañísima, una luna cobriza y oscura casi por completo, con un filo blanco brillante que se resiste a apagarse. Y ese color cobrizo tiene una de las explicaciones más bonitas de toda la astronomía observacional. La parte de la luna que está dentro de la sombra no es negra, porque la única luz que le llega es la que ha atravesado la atmósfera de la Tierra por el borde. La atmósfera dispersa el azul y deja pasar el rojo, exactamente el mismo proceso que hace que los atardeceres sean rojos. Así que la luz roja que ilumina débilmente una luna eclipsada es la luz de todos los amaneceres y todos los atardeceres de la Tierra ocurriendo simultáneamente, proyectados sobre la superficie lunar. Si estuvieras de pie en la luna durante ese eclipse, verías la Tierra como un disco negro rodeado por un anillo de fuego. El anillo sería el conjunto completo de la línea del día y la noche de nuestro planeta. La geografía lo decide todo aquí. Las Américas se llevan lo mejor, con la luna alta durante todo el fenómeno. Para Norteamérica ocurre la tarde-noche del jueves 27 de agosto, con el máximo justo después de la medianoche en hora del este. Europa Occidental y África Occidental lo cogen bajo, con la luna poniéndose a mitad del eclipse. La mayor parte de Asia, incluida la India, y toda Australia se lo pierden por completo, porque la luna está bajo el horizonte todo el tiempo. Y ahora llegamos a la pregunta que quería dejar para el final, porque es la que la ciencia describe perfectamente y explica mal. ¿Por qué es posible un eclipse total? No en el sentido mecánico, eso ya lo hemos cubierto. En el sentido de por qué las cifras salen. El Sol tiene un diámetro aproximadamente 400 veces mayor que el de la Luna y está aproximadamente 400 veces más lejos. Esa doble coincidencia es la razón por la que ambos ocupan casi exactamente el mismo tamaño angular en nuestro cielo, alrededor de medio grado, y es la razón por la que la Luna puede cubrir el disco solar con tanta precisión que deja visible la corona sin taparla, ni un poco más grande, que la borraría, ni un poco más pequeña, que dejaría un anillo de fotosfera cegadora. No hay ninguna ley física que exija eso. La proporción es una casualidad de nuestro momento concreto en la historia del sistema solar. Y aquí hay dos maneras honestas de mirarla, y las dos siguen sobre la mesa. La primera es la respuesta desapasionada. No es sorprendente porque no es especial. En un universo con incontables sistemas planetarios y satélites de todos los tamaños y distancias, alguna combinación tenía que dar ese resultado, y nosotros somos los que estamos aquí para notarlo. Es un caso clásico de selección observacional. Nos asombra la coincidencia porque solo la coincidencia produce observadores impresionados. La segunda es más incómoda y es puramente temporal. Esta situación es transitoria y lo sabemos con datos duros. Las mediciones de retroreflexión láser sobre los espejos que dejaron las misiones Apolo en la superficie lunar, que siguen funcionando décadas después y que se miden regularmente desde estaciones en la Tierra, muestran que la Luna se aleja de nosotros unos 3,8 centímetros por año. Ese alejamiento tiene causa conocida. Las mareas transfieren momento angular de la rotación terrestre a la órbita lunar. La Tierra frena, la Luna sube. Lo cual significa que hubo una época en que la Luna se veía mucho más grande y todos los eclipses eran totales con margen de sobra. Y significa que llegará una época, dentro de cientos de millones de años, en la que la Luna será angularmente demasiado pequeña para cubrir el Sol, y los eclipses totales dejarán de existir en este planeta para siempre. Solo quedarán anulares con su anillo de luz. Estamos viviendo dentro de la ventana, no en el principio, no en el final, en algún punto intermedio de un intervalo que se cerrará.
y no hay ningún observador humano que vaya a ver el último eclipse total de la historia de la Tierra, igual que no hubo ninguno que viera el primero. Eso es lo que tienes el 12 de agosto, no un espectáculo, un privilegio con fecha de caducidad geológica. Y hay una urgencia mucho más pequeña y mucho más cercana, la que de verdad debería moverte esta semana. No estoy hablando de cientos de millones de años, estoy hablando de 5 días. En 5 días, la luna nueva llega a las 17:37 tiempo universal. La sombra toca Groenlandia, Islandia y España. Esa noche no hay luna en el cielo en ningún sitio del planeta. Las Perseidas están en su pico. El núcleo de la galaxia está alto y en su última buena ventana del año. Y antes del alba, 6 planetas se reparten el cielo. Después la luna vuelve, empieza a crecer, y el cielo profundo se cierra otra vez durante semanas. Una luna nueva no volverá a caer un 12 de agosto hasta 2045. 19 años. Haz la cuenta de la edad que tendrás. Ya hay una cosa más que se está cerrando y que no depende de la mecánica celeste, sino de nosotros. La contaminación lumínica crece cada año en la mayor parte del mundo. El sitio oscuro que conoces hoy puede no estar oscuro dentro de una década. Los lugares desde donde se puede ver el centro de la galaxia son cada vez menos y cada vez están más lejos. Esa es la urgencia real, la que sí está en nuestras manos. Así que el plan, resumido, elige el sitio ahora, no ese día, y elige lo lejos de las luces de la ciudad. Sal al anochecer del 12 de agosto para la Vía Láctea. Quédate durante las horas pequeñas para las Perseidas. Aguanta hasta el amanecer para los planetas. Después pon una alarma para la mañana del 15, para las tardes del 15 al 17 y para la noche del 27 al 28. Al principio de este video te dije que estabas leyendo esto en una habitación con la luz encendida. Quiero terminar ahí, porque el gesto completo que te pide el 12 de agosto, la única cosa que exige a cambio de todo lo que pones sobre la mesa, es que apagues esa luz y salgas afuera. No hay entrada que comprar, no hay equipo que conseguir, no hay conocimiento previo obligatorio. Hay una puerta, un trozo de suelo oscuro y 20 minutos de paciencia mientras tus pupilas se abren, y cuando se abran, vas a estar mirando polvo de un cometa que pasó junto al Sol el año 1992, quemándose sobre tu cabeza. La luz combinada de cientos de millones de estrellas a 26,000 años luz y 6 mundos alineados sobre el horizonte antes del alba. Todo eso estuvo ahí anoche. Va a seguir ahí mañana. Lo único que cambia el 12 de agosto es que por unas horas nada se interpone. Entonces, la pregunta con la que te dejo, si la única razón por la que no ves el universo casi todas las noches es que hay demasiada luz encendida, ¿cuántas otras cosas hay ahí fuera, ahora mismo, que no ves solo porque nunca has apagado nada? Dímelo en los comentarios y dime también cuál de las 4 vas a perseguir. La totalidad, el eclipse parcial, las Perseidas, los planetas del amanecer o el eclipse lunar del 27. Y si alguna vez has estado debajo de una totalidad completa, cuéntanos de verdad cómo fue, porque quien no ha estado no se lo imagina y quien ha estado nunca sabe explicarlo del todo. Suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas el próximo y comparte este video con la persona a la que vas a arrastrar al campo el 12 de agosto. Alguien tiene que conducir. Hasta el próximo video.